Y ahora vamos a pasar a la entrevista que realizó nuestra compañera Mónica Melma a la doctora Rosa Bologna, médica infectóloga del Hospital Garrahan y asesora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a la doctora Rosa Bologna. Entre las cosas que te queríamos preguntar es, ¿cómo pensás que están aportando positivamente la campaña de vacunación para ir desarrollando una inmunidad colectiva? No, la campaña va realmente avanzando en una manera, digamos, muy rápida. En este momento hay un número grande de vacunas, de dosis que se están obteniendo, distintas vacunas a su vez, así que la idea es que sí se pueda llegar a tener un porcentaje elevado de la población que esté vacunada. Pero en relación a llegar a tener la inmunidad colectiva, en este momento, con las experiencias de diferentes países, es posible que se haga un poco más difícil. ¿Y eso por qué? Inicialmente se había planteado que con 70% de la población vacunada era posible entonces llegar a la inmunidad colectiva contra COVID. Pero en este momento, ¿qué es lo que vemos? Que por un lado está la variante Delta, que es más transmisible, es bastante más transmisible que la variante original, y entonces como la inmunidad colectiva es una interacción entre lo que es la transmisión del virus y el porcentaje de población necesario, la cobertura que tiene que haber como para tener esa inmunidad, en la medida que el virus se hace más transmisible, se requiere un mayor porcentaje de la población vacunada. Y entonces ahí en este momento estamos mirando con mucha atención lo que está pasando en Israel, porque Israel, si se acuerdan, bueno, se empezó a vacunar en diciembre, un porcentaje muy alto, bajaron rápidamente los casos, pero resulta que ahora se empiezan a ver casos en personas vacunadas. Y los casos son justamente por la variante Delta. ¿Y qué es lo que pasó? Se liberaron las restricciones de una manera rápida. Hubo gran parte de la población que durante el verano se fueron de vacaciones, adquirieron la variante Delta, volvieron, y entonces se están produciendo en este momento un número importante de casos, aún en vacunados. Y eso, digamos, ¿cuáles son los motivos? Y bueno, en parte porque un poquito la inmunidad se pierde, pero por otro lado, justo en el momento que tal vez la inmunidad había bajado un poco, entra esta cepa, la variante Delta. Que no empieza a cubrir, sí. O sea, que no, o sea, en realidad que no llega a cubrir la variante Delta, porque la mayoría en Israel era Pfizer, ¿no? O sea, o es la falta de cuidado. ¿Cuál es la causa de que aparezca tan colectivamente? ¿La falta de cuidado o que disminuye? Porque si el gran porcentaje estaba vacunado, ¿cuál de las dos variables hay que tener más en cuenta o seguir teniendo en cuenta? Hubo una interacción ahí entre el abandono de los cuidados, a su vez que bajó un poquito la inmunidad contra esta variante, y a su vez lo otro que también se menciona cuando se empezaron a analizar todas las situaciones, es que hay un grupo de jóvenes que son más reticentes
a la vacunación. Entonces, esto hace que justamente hayan empezado a aumentar los casos. Y lo que se vio también, que se ha visto también en otros lugares, es que las personas mayores y las personas que tienen las defensas bajas por trasplante de órganos, por enfermedad, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad oncológica, bueno, esos son los que pueden también tener, que aparezca más fácilmente, al tener menos defensas, que aparezca más fácilmente la enfermedad. Entonces, por eso, en este grupo de personas es que se plantea que tal vez haya que hacer un refuerzo con la vacuna. El refuerzo, pero en nuestro país por ahora no, o sea, porque todavía no es necesario o porque, bueno, todavía hay mucha gente sin vacunar. Y entre... Nosotros en este momento, como primer paso, lo que tenemos que tener es un porcentaje mayor de la población con una vacuna. Después se está avanzando, o sea, ya es más del 60% de la población con una vacuna. Se está avanzando con las dos vacunas, que estamos ya en un 27% más o menos, o sea que vamos avanzando bien. En las últimas semanas se incorporaron los adolescentes con alguna enfermedad de base, condiciones de riesgo, o sea que ya se están vacunando a los adolescentes de 12 a 17 años. Y con respecto a las combinaciones, ¿no?, de vacunas, o sea, de las combinaciones que se tuvo que hacer por no conseguir la segunda dosis, sobre todo en la Sputnik V, ¿cuáles son lo que tenés que tener en cuenta, ¿no? Bueno, mira, ahí es importante aclarar, porque esto de las combinaciones empezó inicialmente en España, en Europa, en algunos países europeos, porque se dio primero la vacuna de AstraZeneca y después entonces se buscó combinar con otra vacuna, y ya se empezaron a hacer los primeros estudios. El primer estudio que se hizo en España se llamó Convivac, y entonces ahí, ¿qué es lo que se vio? Que las reacciones secundarias, las reacciones adversas eran igual, o sea, no aumentaban con esta combinación de vacunas. Ahí en España se usó AstraZeneca primero y segundo Pfizer. En otros lugares se usó la vacuna Moderna, y que la inmunogenicidad, o sea, la capacidad de generar la inmunidad protectora fue buena. Así que a partir de ahí se empezaron a hacer estudios en distintos lugares, y lo que se está viendo es que incluso puede ser mejor el esquema de vacuna, que se llama heterólogo, o sea, porque son dos vacunas diferentes. Podría ser mejor esta combinación en algunos casos que las dos dosis de la misma vacuna. Así que en nuestro país ya se empezó a hacer desde principios de agosto. Sí. Ya hay datos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que se combinó la vacuna Sputnik con distintas, o sea, vacunas Sputnik, AstraZeneca, Sputnik Moderna, Sputnik Sinopharm, y lo que se vio fue eso, que las reacciones adversas no eran mayores que cuando se daban las dos Sputnik. La misma. Claro, y que la respuesta de los anticuerpos era muy buena. Así que la verdad que eso está avanzando bien. Y para ir terminando, ¿y cuáles son las condiciones, vos que decís, por más que ya haya una población bastante grande, población de riesgo que se esté
ya vacunada, ¿cuáles son las condiciones que tenemos, más que está apareciendo comunitariamente la Delta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que seguimos que tener por más que estemos vacunados, ¿no? Y en este momento lo que se está viendo en general, como decíamos, bueno, está Israel, también Gran Bretaña, Estados Unidos, que está teniendo también algunos casos y con alta tasa de vacunación. O sea, todavía no se pueden dejar las medidas de precaución totalmente, o sea que vamos a tener que seguir con el uso del barbijo, con el distanciamiento, sobre todo evitar las reuniones en lugares cerrados de un número grande de gente. En particular, si llegamos a tener entonces esta variante Delta, que como decís, ya impresiona que puede llegar a haber transmisión comunitaria. Y lo importante de la vacunación es que, aunque haya casos, porque la vacuna puede, o sea, disminuye los casos secundarios, pero no llega a eliminar la transmisión de la infección. Pero lo que se está viendo también en otros lugares, bueno, nosotros desde ya hemos visto cómo disminuyó la mortalidad, las hospitalizaciones, o sea, lo importante es que con vacuna realmente disminuyen las complicaciones. Aunque ya digo que vamos a tener que mantener estos cuidados. Y tal vez a futuro lo que pase es que tenga que hacerse una vacunación anual. Todavía no sabemos cómo es que va, cómo continúa esto, pero tal vez la historia futuro sea así. Bueno, te agradecemos un montón y bueno, te vamos a seguir molestando, llamando y que nos vayas contando, porque es muy importante que la población o los oyentes tengan una información clara, ¿no? Porque se vive desinformando los grandes medios. Bueno, te agradecemos un montón y nos vemos la vez que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Un abrazo. De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados. Ramón Carrillo.